Radio USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, durante esta mañana se dio a conocer el más reciente sondeo del Centro de Estudios Públicos, el CEP, que reveló que solo el 9% de los entrevistados apoya la gestión del mandatario Sebastián Piñera, algo que ya no es nuevo, que ha aparecido en varias encuestas. Hasta la CADEM le dio 9%, así que imagínate en dónde debe estar. Bueno, ¿qué pasó? Que en tanto la presidenta del Senado, cuya figura ganó relevancia en el trámite del tercer retiro del 10%, hablamos de Yana Proboste, salió a disipar dudas sobre el liderazgo de la carrera presidencial. Y señaló que nuestra candidata para las primarias presidenciales es la senadora Jimena Rincón. El otro dato interesante que le va también a gustar a nuestra siguiente invitada es que la radio es el medio con más credibilidad en nuestro país. Pensé que el otro dato interesante que es a dar es que Pamela Giles encabezaba el posicionamiento, y por eso dudé de que le va a gustar a nuestra. Me gustaría preguntarlo directamente. No, yo se le voy a preguntar a una periodista también, mucho tiempo en radio, ejerció durante años en este medio de comunicación, candidata constituyente por el Frente Amplio por el Distrito 12, Beatriz Sánchez. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Marcelo, Lucía, ¿cómo están? Un abrazo gigante. Sí, igualmente para ti. Beatriz. Bueno, oye, yo creo que el tema de la CEP y del respaldo al presidente Piñera no es nada nuevo, pero ¿qué te parece este tema de las opiniones positivas hacia Pamela Giles? El ministro París también aparece en este listado. Eso no tiene nada que ver con que se apoye o no esa figura política, pero sí, por lo menos, están en buen camino en cuanto a las propuestas que han tenido. A ver, lo primero para mí con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, con la encuesta CEP, es que la CEP para mí el 2017, yo tengo tristes recuerdos al respecto, que marcada con esa encuesta para siempre. Creo que desde el 2017 dejó, y yo creo que para buena parte del país, dejó de ser ese predictor que era. Y creo que no lo será nunca más. Yo recuerdo el efecto devastador que tuvo para la campaña presidencial que yo estaba protagonizando en ese momento, el 2017, cuando la encuesta CEP, yo diría que unas semanas antes de la elección del 2017, me dio 8 puntos. Lo que eso puede generar en una elección. Claro. Y después yo terminé sacando 20 puntos. Entonces, de ahí en adelante, la verdad es que yo tengo un signo de interrogación gigante con las encuestas en general, porque creo que hoy día es muy difícil, y bueno, para qué decir en pandemia, ¿no? Pero creo que hoy día las encuestas en general tienen problemas para establecer proyecciones. Sí, y para establecer resultados. Es verdad por una parte, de hecho la encuesta se tuvo que hacerse telefónicamente, cayó su tasa de respuesta en un 12,7%, eso también influye e incide, más allá del intento de construir opinión pública, que pudiera haber sido lo que pasó con muchas encuestas y lo que se señala respecto de para qué se usan. A veces no se usan tanto para medir, sino que para construir una idea, y me imagino que a eso te refieres con lo que pasó previo a las elecciones en la que tú ibas de candidata presidencial. De todas maneras, no es una encuesta, son varias encuestas, y hay cierta percepción de que la opinión pública valora liderazgo o aprueba liderazgos, como por ejemplo el de Pamela Giles. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál te parece que debe ser la posición de la centroizquierda ante ese liderazgo? Estamos hablando de valoración de personas que conocen a quienes se les menciona, no estamos hablando de por quién votarían, eso Marcelo tiene razón, pero sin embargo es un antecedente para posiblemente arrojar una candidatura presidencial ya más definitiva. ¿Qué posición tienes tú desde la centroizquierda ante ese liderazgo? A ver, aquí apartándome, digamos, de la encuesta CEP en sí, digamos, porque yo tengo esa posición y la he sostenido desde el 2017 en adelante con las encuestas, ¿no? Las encuestas dicen una cosa y yo ahí como que las voy a dejar en ese sentido, ¿no? Respecto a los liderazgos y respecto más bien a una lectura país, que yo creo que eso es lo que pueden mostrar a lo mejor sucesivas encuestas o lecturas políticas del país. Y los tipos de liderazgo, yo creo que tienen que ver con eso, con lo que está pasando hoy día en Chile y los efectos de la pandemia, los efectos de
que venimos arrastrando desde el estallido y lo que se ha hecho como carne en la pandemia. Y creo que los liderazgos el liderazgo que encarna la diputada tiene un poco que ver con el momento país, ¿no? Con la crítica que hay a las instituciones, con la crítica que hay a las formas en que desde hace muchos años se vienen haciendo y resolviendo las cosas, con el vacío de poder que hay a propósito, y bueno, lo vamos a conversar seguramente, de la figura presidencial, por ejemplo, a la poca resolutividad que tiene el Congreso de la República a propósito del hiperpresidencialismo que hay. Entonces, cuando se genera este caldo de cultivo que ya estaba criticado y que provoca buena parte del estallido y que queda en carne viva con la pandemia, creo que surgen liderazgos de este tipo. Liderazgos donde se llenan vacíos, liderazgos que instalan debates que son de rápida resolución, como los del 10%, y los ponen una y otra vez. Y creo que generan eso, y generan una discusión que le hace sentido a las personas, o la forma de discusión que les hace sentido. Y son un tipo de liderazgo tipo, ¿no? Que uno puede reconocer además que han surgido en otras partes del mundo, pero necesito de las mismas formas. Una opinión más concreta tuya, y te lo pregunto desde la centroizquierda. Por ejemplo, Gabriel Boric, que es como bien concreto. Gabriel Boric, que pertenece a tu sector, ha dicho no estaría dispuesto a votar por la diputada Giles. Por otro lado, podría haber una centroizquierda que dijera, no, tenemos que apoyar ese liderazgo porque pertenece a un partido que históricamente ha sido la centroizquierda, independiente que hoy la diputada diga que no es ni de izquierda ni de derecha, y nosotros deberíamos aprovechar ese liderazgo y juntarnos todas las candidaturas o todos los partidos detrás de esa candidatura. ¿Cuál es tu posición al respecto? Pero yo fui súper clara, lo dije en Tolerancia Cero hace como 2 semanas. Yo no votaría por Pamela Giles, yo no la incluiría en una primaria de la centroizquierda, y yo sí haría una primaria súper amplia de la centroizquierda. Mi crítica a la diputada es una crítica política a su forma y a su fondo, para ser súper clara. No se trata de ella, no se trata de mí, se trata de un tipo de liderazgo que se puede reconocer, como decía antes, en distintas partes del mundo, que surge a propósito de la debilidad de las instituciones y la crisis de la democracia. En Chile ese tipo tiene un nombre, es Pamela Giles. Mi crítica también va en el fondo. La política y los partidos, y por eso entré yo, la política busca mostrar una idea de país, una idea de futuro, un camino que se hace en colectivo, hay un ideal con respuestas a los problemas y desafíos. En el caso de este tipo de liderazgos no hay nada atrás, no hay proyecto, no hay colectivo, nada, solo hay personalismos, individualidades, es una ganada personal, y por eso creo que es distinto a la conformación de colectivos políticos. Y por eso creo que yo no haría una primaria y yo no votaría por Pamela Giles. Beatriz, hablemos de la figura presidencial y de la figura parlamentaria, que creo que lo tocabas tú al inicio. En este nuevo contexto que estamos ya en un proceso constituyente, faltan las elecciones de los constituyentes, pero ya estamos encaminados. El rol de la presidenta o presidente de la República se ha visto muy dañado con la presencia de, el presidente Sebastián Piñera, después sobre todo del 18 de octubre. ¿Cómo se revitaliza una posición como esa? ¿Tiene que ser un cambio de signo político? ¿Tiene que ser un cambio de caras? ¿Tiene que ser un cambio de edad? ¿La nueva constitución tiene que darle otras atribuciones o quitarle atribuciones? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay varias cosas, Marcelo, ahí con la figura presidencial. Por un lado está Sebastián Piñera en sí, ¿no? Creo que la forma de conducción de Sebastián Piñera también ha provocado el desfonde actual del gobierno. Porque, ojo, la CEP le da un cierto porcentaje, y eso que se midió antes, y las encuestas muchas están medidas antes de lo que pasó esta misma semana con el Tribunal Constitucional. Hay un desfonde del presidente que lo estamos notando desde hace un tiempo ya. No hay ninguna capacidad de conducción, de guía, de instalar temas, al contrario. Todo se ha ido yendo a... Nos equivocamos al analizar solo esto en torno a la figura de él como persona, ¿no? Esto tiene que ver con un modelo, una forma que está defendiendo este gobierno a ultranza. Creo que tiene que ver con el modelo subsidiario neoliberal, que está tratando de sostener al hiperfocalizar la ayuda todavía cuando estamos en una crisis como una pandemia, cuando insisten en mantener un sistema y pedirle por favor a las empresas que no llamen a trabajar, que por favor cierren en un momento de crisis. O sea, la forma de este modelo creo que ha hecho crisis en pandemia, y tratar de sostener o de tapar el sol con un dedo es también lo que ha ido desfondando este gobierno, este dogmatismo duro de este sistema, el que lo ha llevado al estado terminal en el que está. Entonces, no es solamente Sebastián Piñera, y me pareció bien
bien triste, bien patético, como esta semana, pese a que estaban todos en la foto del domingo, en La Moneda, los distintos presidenciables de la derecha, del oficialismo, hoy día todos le hacían el quite, como que, mira, yo siempre lo dije, como que nunca estuve ahí. Esto es de todo el oficialismo está con Piñera, y claramente todos los que están hoy día, los candidatos presidenciales de la derecha, son la continuidad del modelo, son la continuidad de Piñera, que hoy día no traten de esquivarlo. Entonces creo que, a propósito, Marcelo, de lo que tú preguntas, creo que el proceso constituyente es un proceso vital, se hace cada vez más vital para poder dar una alternativa distinta, para decir a Estado subsidiario, Estado social de derechos, a hiperfocalización, universalidad de derechos, a negocio en todos los aspectos de tu vida, derechos sociales garantizados, a que estemos, no sé, rascándonos con nuestras propias uñas, renta básica universal. O sea, hay alternativas en el mundo para poder enfrentar no solamente las crisis, sino también una vida más digna. Sí, claro que sí. Ahora, Beatriz, la pregunta es, ¿qué pasa en estas 40 semanas que quedan de este gobierno? ¿Qué visualizas tú? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Si crees que es posible ver un giro, algo que no vemos desde octubre del 2019, digamos, en el gobierno, y a su vez, ¿cuál debiera ser el rol de la oposición también? Lucía, esa es como la pregunta del millón, ¿eh? Porque no es nada fácil, pero mira, yo creo que han pasado cosas que a mí por lo menos me han parecido muy interesantes, sobre todo estas últimas semanas y sobre todo de la mano de la conducción de Yasna Proboste en el Senado, porque creo que a propósito de este tercer retiro y de todo lo que se ha generado en torno a tratar de que haya ayudas efectivamente que lleguen al máximo cantidad de familias, a la máxima cantidad de familias o que sean universales en realidad. Recordemos que la oposición, y yo diría la oposición viene en bloque desde hace un año, y ayer o antes de ayer recordaban varios parlamentarios de todas las oposiciones, que se cumplía un año que hablaban de la universalidad de los bonos de emergencia, del ingreso familiar de emergencia. Y ellos decían, hace un año que estamos diciendo que esto debería ser universal y no focalizado. Entonces, las oposiciones en esto han actuado bastante en bloque y han pedido esto desde hace un año. Entonces creo que hoy día, y de la mano de gente como Yasna Proboste, por ejemplo, se puede ir avanzando en una proposición desde el Congreso de asistir a las familias de manera constante, de manera universal, y proyectando los próximos meses o quizás el próximo año completo, ayuda para las familias de manera universal, ayuda para las pymes de manera concreta, para poder sobrevivir no solamente hasta el fin de la pandemia, que no sabemos cuándo llega, sino también para el rezago de la crisis, porque la pandemia, que es sanitaria y económica, ya lo sabemos, no va a durar solamente hasta que estemos sanos o mejores, ¿no?, de salud, sino que va a durar un tiempo de rezago más en los efectos económicos. Y esto se planteó, Lucía, hace un año se planteó desde la oposición, con economistas transversalmente se le hizo una propuesta al gobierno, se le ha insistido al gobierno que hay ahorros del país, que el país se puede endeudar porque es el país que tiene mejores condiciones en el mundo para poder endeudarse. Y no estoy diciendo algo que no reconozcan economistas transversalmente. Entonces, esta porfía del presidente, ¿por qué? Si quiero insistir con este tema, porque no es menor, porque vamos a enfrentar un proceso constituyente. Esta porfía tiene que ver con un dogma de respetar un modelo subsidiario, un modelo neoliberal. Estamos conversando con Beatriz Sánchez, ella es periodista y candidata a constituyente por el Distrito 12. Usted decía, Beatriz, sobre los desafíos que ha tenido la oposición y que han ido empujando este camión con muchas posiciones muy similares hacia adelante, desde el tema, como decía, renta básica universal y otras cosas. Si hay una primaria entre Daniel Jadwe y Jimena Rincón, ¿van a participar de esa primaria y apoyarían a cualquiera de los dos? ¿O puede ser también Gabriel Boric quien gane en esa primaria? O sea, lo que hemos dicho desde el Frente Amplio es que lo ideal es que sea una primaria lo más amplia posible desde las distintas oposiciones. Creemos que sería un desastre para el país que gobernara nuevamente la derecha. Y por eso desde el Frente Amplio tenemos toda la disposición para que haya una primaria lo más amplia posible. Y lo que hemos escuchado de distintos sectores es que se va caminando hacia allá. No hay resolución todavía, pero entiendo yo y creo que los pasos que hemos visto desde el Congreso ayudan, yo creo, en ese mismo sentido, pero la idea es ir caminando hacia una primaria amplia. Y bueno, en comparación con lo que pasó en la elección donde usted participó, donde no hubo una unión de la centroizquierda, ¿cree que fue un error ese?
Lo que pasa, Marcelo, es que yo creo que son momentos distintos, porque el 2017 nosotros surgimos. De hecho, el Frente Amplio nace en enero y yo fui candidata presidencial prácticamente de inmediato, ¿no? Ya en marzo, en abril fue la presentación formal de la candidatura presidencial. Entonces, básicamente el Frente Amplio surge además como una alternativa no solamente en ese momento a los partidos de Chile Vamos, o los partidos de la derecha, si tú quieres, sino también una reacción a lo que estaban haciendo los partidos que conocíamos como de centro izquierda, o la Concertación de ese momento, o la nueva mayoría era, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una reacción? Porque nosotros decíamos, bueno, esperábamos, o yo personalmente, y aquí puede ser una respuesta más personal, ¿no? Yo fui siempre una votante concertacionista, hasta que en algún momento, antes de la creación del Frente Amplio, ya algunas votaciones antes, yo dije, mira, yo ya no voto más por la concertación porque yo quería que empezara a discutir o levantar otras banderas. Por ejemplo, empezar a cuestionar el sistema de AFPs que no estaba funcionando para dar pensiones, cuestionar el sistema de salud, donde esto de tener salud para pobres, salud para ricos, no está funcionando claramente y así sucesivamente, ¿no? Empezar a cuestionar el sistema. Eso yo esperaba de los gobiernos de la concertación. Entonces surge el Frente Amplio con ese fin, ¿no? De instalar ciertos debates. Y eso pasa el 2017. Entonces, ese es un momento del Frente Amplio. Hoy día, pasados 4 años, estamos en otro momento. Y en este otro momento entendemos que hay que caminar y buscamos hacer un camino conjunto. Creo que es otro momento de la oposición también, porque después del estallido, con la pandemia, transcurridos estos años, hoy día varias de las ideas del programa que como Frente Amplio elaboramos de manera colectiva ese 2017, hoy día son de sentido común. O sea, ese 2017, y lo digo con harta humildad, pero sin pudores, ¿ah? Las cosas que dijimos en 2017 hacen mucho más sentido. O sea, en ese momento yo hablaba de hacer un gobierno feminista y hoy día tenemos una convención que es paritaria y que buscará que ojalá todos los órganos en el país sean paritarios. ¿Beatriz? En ese momento nosotros hablábamos de que, perdón Lucía, solo para completar la idea, hablábamos de que no hubiese más AFP y hablábamos de pasar a un sistema de seguridad social moderno y hoy día hace eso total sentido. Hoy día, en ese momento hablamos de un sistema nacional de salud y no dividir a la gente entre ISAPRE y FONASA y hoy día cobra total sentido. Hablábamos de impuestos a los súper ricos, justicia tributaria y hoy día hay otras colectividades que están ocupando los mismos términos también. Pero Beatriz, la pregunta que hace Marcelo es súper interesante porque primero, la erupción de los partidos del Frente Amplio anterior al 2017, de hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet ya participaron personas que pertenecen a los liderazgos emergidos desde el Frente Amplio, por ejemplo, y del Partido de Revolución Democrática en particular. Y estamos hablando de un gobierno que precisamente lo que presentó fue una propuesta transformadora del modelo. Y yo voy a recordar las palabras de Jaime Quintana entrando al gobierno, diciendo, venimos con una retroexcavadora a cambiar los cimientos del modelo. ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Entonces, la erupción del Frente Amplio anterior, y en ese momento clave del 2017, donde había que elegir entre si se profundizaba esa propuesta mediante la nueva mayoría o si se dividía la centroizquierda, el Frente Amplio contribuyó también a la división porque no le dio el apoyo a la centroizquierda que necesitaba rápidamente en ese momento para poder quizás encabezar un proyecto presidencial más fuerte en una segunda vuelta. Y ahora, ¿y por qué lo pregunto? Porque ahora para la Convención Constitucional pasó lo mismo. O sea, para la definición de las candidaturas constitucionales, que es probablemente la elección más importante que vamos a tener, volvió a pasar lo mismo, pese a que se ha señalado, y desde centros de estudios como Chile 21, que los mínimos comunes estaban. Y se contribuyó igual a ir separados en listas, lo que merma precisamente la posibilidad de llegar unidos y sacar más escaños y dirigirnos a ese país que, entre otras cosas, plantea las condiciones que tú señalas acá. Entonces, ¿qué va a pasar también con la presidencial? Y vuelvo a la pregunta de Marcelo. ¿Fue un error lo que pasó en el 2017? Porque resulta que producto de esa división es que hoy día está gobernando la derecha y tenemos a este presidente en este tipo de crisis. Mira, para ser bien precisa, el Frente Amplio se crea en enero, el 21 de enero del 2017, antes de que existiera la Revolución Democrática. Claro, pero la Revolución Democrática participó del gobierno de la presidenta Bachelet, igual que otros liderazgos del Frente Amplio. Sí, pero el Frente Amplio se crea después. De hecho, yo no participaba de antes, yo participé en el Frente Amplio ya como militante frente amplista después, digamos, o sea, historia anterior. Yo ahí no tengo nada que ver. Pero el 2017 se crea el Frente Amplio con esta idea, ¿no? De instalar temáticas distintas, instalar ideas nuevas, instalar también confrontando en ese momento lo que venía siendo la concertación o la nueva mayoría. No haber apoyado a quien pasó a la segunda vuelta, y lo pregunto porque hoy podemos enfrentar la misma división, dado que tenemos el antecedente de lo que pasó en las constituyentes, para la selección de ir juntos o en listas separadas para la Convención Constitucional.
Lo que pasa, Lucía, que son momentos muy distintos. Tú surges con un proyecto propio el 2017, hoy día ya no estás surgiendo con un proyecto propio, Sí, hoy día no lo de estamos la Convención en un Constitucional propio. fue hace súper poco. Y aún así lo de se la decidió ir Convención separado. Constitucional Entonces puede ser un escenario que pero fue- volvamos a ver en las próximas presidenciales. Perdón, pero fue una decisión de ir separados en la Convención Constitucional que se tomó de a hartos, ¿Y por de qué no varios, podríamos digamos. volver a ver ese escenario De en las hecho, presidenciales? Y ahí la pregunta es, ¿todo el Frente Amplio cree usted que se va, por ejemplo, a posicionar detrás de una candidatura si la candidatura que se eleva pertenece a la exconcertación? yo hablo por lo que dice nuestro candidato presidencial hoy día, que es Gabriel Boric, y él lo ha dicho en todos los tonos y en todos los lugares, y yo respaldo eso, como Frente Amplio, de ir a una primaria lo más amplia posible. Insisto, el camino del 2017 era el momento en que nosotros estábamos surgiendo y elegimos un camino propio. Hoy día no es el mismo momento del 2017. Estamos en el 2021, no buscamos hacer el camino propio, hoy día queremos avanzar. Si nosotros somos los elegidos en esa primaria para liderar un proyecto de la izquierda, seremos nosotros. Si es otra persona, será la otra persona. Lo que sí tenemos claro es que en esta contingencia, hoy día, cuando tenemos un proceso constituyente saliendo de un gobierno desastroso como el de Piñera, donde hay que recomponer al país, donde hay un país que viene muy dañado, que se tiene que sanar en las instituciones, en la política, en la economía, en la salud, necesitamos juntar todas las fuerzas para derrotar a la derecha, juntar las fuerzas de cambio, las que quieren hacer efectivamente los cambios, y empujar en esa dirección. Y para eso el Frente Amplio está súper disponible. Eso es lo que estoy diciendo. Hoy día estamos súper disponibles para eso. Cuando hicimos el proceso para la Convención Constitucional, nosotros también estábamos disponibles para poder llegar a un acuerdo. Se intentó llegar a un acuerdo. De hecho, yo empujé a llegar a ese acuerdo, me junté con mujeres, hicimos las unidas por el apruebo, tuvimos reuniones incluso en mi casa, de donde le estoy hablando ahora, y no se logró. Pero no solamente el Frente Amplio ahí tenía que poner de su parte para llegar a acuerdos, ¿no? No se logró. Beatriz, por último, acaba de publicar CIPER que el ex juez Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos acusaron al presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Es una noticia que está apareciendo en este momento. ¿Algún comentario ante esta noticia? Bueno, varios. Nosotros como Frente Amplio somos uno de los que presentó, una de las partes que presentó una querella contra los que fueron ministros del Interior, como Chadwick y Blumel, y contra el intendente y contra el que fue general de Carabineros por derechos humanos. Es una de las querellas que se está sustanciando y presentada en Chile. Lo dije también en un programa hace 2 semanas que yo no sé qué va a pasar con el presidente de aquí hasta que termine su mandato, pero lo que sí sé es que ojalá que no haya impunidad nuevamente por derechos humanos del mandatario. Creo que hay responsabilidades graves y si tiene que terminar preso, ojalá termine preso y que el poder no signifique impunidad nuevamente en este país. Y me parece muy bien que se abran juicios en el extranjero, porque lo que ha pasado en Chile desde el estallido hasta ahora, en un país que vivió las violaciones a los derechos humanos que vivimos nosotros en dictadura, no puede volver a repetir su historia quedando todo impune como ha estado quedando hasta ahora. Solamente hay, y esto lo decía Rodrigo Bustos, el abogado del Instituto de Derechos Humanos, a quien yo admiro mucho su trabajo y cómo ha ido llevando sistemáticamente la relación de las cifras. Hay solamente una persona penalizada por violación a los derechos humanos después del estallido. Hay 111 imputados y fueron más de 8.000 las denuncias que se presentaron en algún momento. Entonces, si no se toma conciencia de esto, si no se persigue hasta el final, vamos a quedar con impunidad nuevamente por violaciones a los derechos humanos después del estallido. No solamente eso, hay gente que tiene la responsabilidad política de haber estado en el gobierno durante la ocurrencia prioritariamente de esta violación a los derechos humanos y que hoy está de candidato a constituyente. Eso es lo más... Bueno, eso yo creo que no puede ser, y yo también lo dije en un programa, Lucía, y lo vuelvo a decir, yo creo que no puede salir de un gobierno con esa responsabilidad, y me refiero específicamente a quien fue ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cambiarte de chaqueta y ser hoy día candidato constituyente. Creo que eso no puede ser. Sí, totalmente. Beatriz Sánchez, periodista, candidata constituyente del Frente Amplio por el Distrito 12. Muchas gracias por esta conversación, Beatriz. Un abrazo. Hasta luego, y mucho Beatriz. éxito. Sí, hoy saludos al Distrito 12, en La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo. Muy bien. De todas maneras, Un abrazo. Chao. Chao, chao. 1 de la tarde, 6 minutos. Después de esta conversación hacemos una